Viernes 15 de octubre del tiempo ordinario, Santa Teresa de Jesús. En este día celebramos a Santa Teresa de Jesús, quien nació en Ávila, España, en el año de 1515. Ingresó en la Orden del Carmelo, donde realizó grandes progresos en el camino de la santidad y gozó de místicas revelaciones. Habiendo emprendido la reforma de su orden, tuvo que sufrir muchas dificultades, que superó con gran fortaleza de ánimo. También escribió varias obras, insignes por su elevada doctrina y fruto de su experiencia personal. Murió en Alba de Tormes en el año de 1582. Escuchemos las lecturas de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por tu Espíritu Santo elegiste a Santa Teresa de Jesús, para que mostrara a la Iglesia el camino de la perfección que se debe seguir, concédenos alimentarnos siempre con su doctrina espiritual y arder en el deseo de la verdadera santidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 4, de los versículos 1 al 8. Hermanos, ¿qué diremos de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham hubiera obtenido la justificación por sus obras, tendría que estar orgulloso, pero no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham le creyó a Dios, y eso le valió la justificación. Al que gracias a su trabajo tiene obras, no se le da su paga como un regalo, sino como algo que se le debe. En cambio, al que no tiene obras, pero cree en aquel que justifica al pecador, su fe le vale para la justificación. En este sentido, también David proclama dichoso al hombre a quien Dios tiene por justo, independientemente de sus obras. Dichosos aquellos cuyas maldades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 31 respondemos: Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Todos. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Todos. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con el Señor y regocíjense los justos todos. Y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. Todos. Perdona, Señor, nuestros pecados. Aclamación antes del Evangelio. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor, puesto que en ti hemos confiado. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, de los versículos 1 al 7. En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo, y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte, los puede arrojar al lugar del castigo. Se lo repito, a él sí han de temerle.
¿no se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación en torno al Evangelio. Después de una fuerte arremetida contra la hipocresía de los escribas, de los fariseos y de los doctores de la ley, Jesús reanudó su ministerio de predicación ante la gente. Se había reunido una multitud, y Jesús les hizo un discurso a esas personas y a sus discípulos diciendo: Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y les advirtió que no hay nada oculto que no llegue a ser revelado. Tarde o temprano, caen todos los cortinajes y las máscaras y aparece lo que cada uno es efectivamente. Jesucristo invitó además a no tener miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer otro daño. Hay que temer más bien a aquel que después de la muerte nos puede arrojar al infierno. Y concluyó su discurso moviendo a todos a poner una confianza plena en Dios. Por eso dijo: Ustedes tienen contados todos sus cabellos de la cabeza, porque valen mucho más que cualquier otro pajarillo. Como no siempre las expresiones que Jesús usa resultan claras, es válido preguntarnos: ¿y quiénes son concretamente los que pueden matarnos, o aquellos que pueden arrojarnos al infierno? Pueden ser, por ejemplo, aquellos que llegan a contagiarnos de su mundanidad, o aquellos que nos transmiten una mentalidad aberrante, o que nos introducen en vicios que nos esclavizan. Todos ellos nos ponen en riesgo de caer en la condenación eterna. Por eso Jesús nos invita a estar muy atentos. Soy el Padre Rafa, recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega.